Le doy la bienvenida a la mesa de maestros periodistas, maestros de la comunicación, al maestro Carlos Aguirre Romo y al maestro Jesús Escobar Tobar. Inicio, antes de saludarlos a los dos maestros, con una noticia de última hora, no solamente para ustedes, sino también para el auditorio. Pues resulta que un juez federal le acaba de otorgar la libertad a nada más y nada menos que a Luis Cárdenas Palomino en el caso conocido como Rápido y Furioso, al considerar que la Fiscalía General de la República no aportó elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Sin embargo, Cárdenas Palomino todavía podrá permanecer en el penal del Altiplano debido a que enfrenta otro proceso penal en su supuesta tortura en agravio a Israel Vallarta. Pero ¿con qué esperanzas? Si no pudieron con el caso Rápido y Furioso, pues el caso Vallarta, que ha sido históricamente vicioso, viciado, no... pues híjole, otra del Poder Judicial y también en parte de la Fiscalía General de la República. Querido Carlos, te saluda a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, un gusto en saludarte. Saludo también con mucho afecto a Jesús, a todo el auditorio, desde un nublado y muy frío Zacatecas, no solamente frío en el clima, sino frío en la situación grillera, politiquera, no hay empleo, no hay inversión, lo poco que hay de negocios están cerrando por los altos índices de inseguridad. Viene el presidente de la República a desenmascarar que en estos 3 años que lleva David Monreal en el gobierno, le ha dado adicionales 2,000 millones de pesos para que a los profesores estatales no les falte el recurso que se les pague, pero resulta que los profes siguen padeciendo porque no se les paga. Y bueno, pues esto es parte poquito de lo que está sucediendo en este muy frío Zacatecas. Frío, pero nunca aburrido. Muchas gracias, maestro Aguirre. Maestro Jesús Escobar, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Manny, mi querido Carlos? Siempre es un placer compartir con ustedes, por supuesto, esta mesa, estos minutos. Pues mira, mi querido Manny, Charlie, estoy entre indignado, por supuesto, por esta situación de Luis Cárdenas Palomino, de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial y de verdad también sorprendido porque no sabía yo que existía la hipnosis colectiva y de la cual todos éramos víctimas precisamente para no darnos cuenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un fracaso, según nos dice el señor Raimundo Riva Palacio. Entonces, entre estos dos diámetros estamos, querido Manny, entre la indignación por estos hechos pero tan cuestionables y bueno, y descubriendo que somos víctimas todos de una especie de Tony Camo de Macuspana, ¿no? Muchas gracias, como siempre, querido Jesús. Claro que sí, claro que sí. Pues vamos a iniciar justamente con ese tema, si les parece. Se reparten las culpas en redes sociales, las responsabilidades, Carlos Aguirre. Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, el hombre que todo México logró ver a través de las cámaras de televisión azteca, que su brazo, su mano, apretaba el cuello de Israel Vallarta por allá del año 2005, si no mal recuerdo, 2005, en este famoso telemontaje dirigido en ese momento por el director de la AFI, Genaro García Luna. Luis Cárdenas Palomino está libre, así lo decidió una jueza federal, por el caso Rápido y Furioso, entre otras cosas el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país. Hoy los datos son irrefutables, más del 80% de las armas que utilizan los cárteles mexicanos provienen de los Estados Unidos y Cárdenas Palomino tuvo una gran responsabilidad en ese operativo, cosa que hoy una jueza federal mexicana dijo está libre. Permanece en el altiplano por el caso Vallarta, pero en ese está libre. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Es una falta por parte del Poder Judicial o de la Fiscalía General de la República o de ambas? El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado mucho este tipo de acciones donde si no coinciden los segundos en los que detuvieron a un presunto y lo entregaron, lo llevaron al Ministerio Público, entonces se desechan las pruebas y quedan en libertad, pues están actuando de manera facciosa, de manera irregular desde el Poder Judicial, que sabemos en qué nivel de corrupción se encuentra en estos momentos, porque ¿cómo puede exigir un juez? Que, bueno, es su trabajo exigir pruebas. La Fiscalía tiene la obligación de presentar las pruebas, pero pruebas si tenemos años
viviendo con las pruebas en el día a día. Lo dije en la presentación de lo que estamos padeciendo tristemente en Zacatecas, como en muchos estados de la República. Estas inacciones deberían si algo tiene todavía, si algún día la tuvo de dignidad, de honor, Alejandro Gers Manero, debería ya de renunciar. Es un hombre de avanzada edad, es un hombre que tiene enfermedades muy graves, está mal, la fiscalía está patas para arriba, había corrido a varios cercanos a Genaro García Luna, a los pocos semanas de haber llegado a la fiscalía, los vuelve a recontratar. Él mismo ha dicho que la fiscalía está llena de gente del pasado, de la Procuraduría, de la PGR. Veamos cómo han estado ocultando información sobre el caso Ayotzinapa. Quisieron proteger también a Jesús Murillo Caram, y no es raro el que quieran ahora proteger a Luis Cárdenas Palomino, un personaje muy cercano, como ya lo dijiste, mi querido Manuel, a Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, que se ha venido alargando el proceso, pero al menos en la primera, pues cuando se le llevó el juicio, señalado de cinco casos de narcotráfico. Y aquí el asunto es por qué la fiscalía está dejando que se le caigan todos los casos. ¿Será algo premeditado? ¿Será algo de inacción, de ineficacia, ineficiencia, inexistencia de la propia fiscalía, que no está dando una? El tema de Israel Vallarta, lo vieron todos los mexicanos. Tuvo que venir el expresidente francés Nicolás Sarkozy a llevarse a la ciudadana francesa Florence Cassés. Gracias, Florence Cassés, porque pues al parecer era un chivo expiatorio. Ahora en el libro que acaba de sacar el expresidente Sarkozy, pues habla del enojo que le daba a Calderón Hinojosa, pero si leemos entre líneas, no solamente se refería, hablaba en plural, no en singular. Estaría ahí presente Margarita Zavala, que les molestaba mucho cualquier cosa que tuviera que ver con Genaro García Luna. ¿A quién me se está protegiendo? ¿Al sionista Margolis o a quién más? Porque es un hombre que sigue operando en la República Mexicana, haciendo y deshaciendo a su antojo, y sin que ninguna autoridad se atreva a echarle el guante o mínimo llamarlo a comparecer. Así es que el que se diga por parte de un juez que la fiscalía no acreditó que entran toneladas diariamente, semana a semana, de armamento de Estados Unidos, pues creo yo que a fuerza tienen que presentar las pruebas. Bueno, pues si se sabe, dentro de los asuntos legales hay una figura que se llama seguimiento de oficio, seguir de oficio. Lo hacen las comisiones de derechos humanos, lo hacen los ministerios públicos, los tienen que hacer las fiscalías, las procuradurías, que ya quedan pocas, ya todas son fiscalías, pero no están operando con esa figura de dar seguimiento de oficio, algo que en México se está viviendo diariamente, que acaban de decir la semana pasada, Manuel, Jesús, sobre que los cárteles mexicanos están utilizando armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Inclusive ya traen no solamente lanzagranadas, traen lanzamisiles, que es algo verdaderamente espeluznante. Entonces aquí, pues en aras, o más bien dicho, no en aras, ya en la antesala de una elección presidencial, creo yo que esta sí es la más importante de la historia moderna, porque o sigue el progreso o regresamos a la corrupción, al saqueo, a los gobiernos verdaderamente ligados al narcotráfico, y pareciese que están ansiosos por sacar a sus operativos, a los que operaron con impunidad todo el periodo neoliberal, para que sigan haciendo pues lo único que saben hacer, que es delinquir. Así es que no han denunciado, o no lo sé si lo han denunciado, pero no se ha sabido que se le haya vinculado por asuntos del narcotráfico, cuando, bueno, pues ha estado en la boca de algunos detenidos ya en Estados Unidos, narcotraficantes mexicanos que ya están allá en cárceles de alta seguridad en Estados Unidos. Pues ha salido el nombre también de Luis Cárdenas Palomino. Así es que, pues alguien quieren proteger, alguien quieren que no se llegue, que no se sepa más sobre el asunto, y se siguen protegiendo y siguen pues llenando de inseguridad, de incertidumbre en la República Mexicana. Y creo yo, con esto regreso a los micrófonos, que tiene que ver con la elección del año, de este 2 de junio del año 2024, Manuel, Jesús.
Muchas gracias, Carlos. Jesús Escobar dice, Carlos Aguirre, sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Leía por ahí en la política online que presunta, ¿no? Porque luego la política online es interesante, peculiar, vamos a dejarlo en esos términos. Que presuntamente Gertz Manero habría solicitado al presidente López Obrador que darse hasta el 2028, que es como le corresponde por su puesto como fiscal. Ahora, la otra vía, en todo caso, Jesús Escobar, sería por las 2/3 partes del Senado. Y eso presuntamente se podría si Morena consigue la mayoría calificada y ya no dependería de la voluntad del actual fiscal general de la República. Pero más allá de eso, Jesús, preguntarte, ¿a quién hay que ver o a quién hay que señalar? ¿Fiscalía General de la República, Poder Judicial, ambos? ¿Qué pasa con las instituciones del Estado mexicano que no logran poder castigar a aquellos que ante la opinión pública, ante la sociedad, han cometido ilícitos, Jesús? Creo que estamos viendo, mi querido Manny, mi querido Carlos, esta crisis del sistema de justicia. Es decir, creo que llega un momento de hablar no solamente del Poder Judicial, sino también, por supuesto, de lo que pasa al interior de las fiscalías, al interior de los ministerios públicos, quienes a raíz de la reforma que se llevó a cabo hace algunos años, lograron una cierta autonomía. Y digo cierta porque esto fue en el papel. En la práctica siguen respondiendo a intereses políticos, intereses empresariales, que juntos conforman lo que es el verdadero crimen organizado, de la mano ejecutora, por supuesto, de los cárteles al interior incluso, o del cártel, ¿no? Bien dicho, al interior del ejército de nuestro país. Y este caso en concreto de Luis Cárdenas Palomino nos evidencia precisamente ello. No es solamente un asunto que pase por una jueza, o no es solamente un asunto que pase por un juez, o no es solamente un asunto que pase por la Fiscalía General de la República, sino que este personaje representa intereses en donde se encuentran precisamente desde Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, hasta Alejandro Gertz Manero. Y me explico. Luis Cárdenas Palomino efectivamente fue uno de los hombres claves durante la gestión de Genaro García Luna, tanto en la Agencia Federal de Investigaciones como en la propia Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Y desde ahí precisamente mostró el talante que acostumbraba, un tipo autoritario, un tipo represor, un tipo corrupto, en toda la extensión de la palabra. Saltó a la fama, digámoslo así, cuando, citando la imagen que tú compartes, mi querido Manny, se involucra con este enorme montaje del caso Israel Vallarta. Sin embargo, es un tipo sobre el cual pesan muchas acusaciones, muchos señalamientos de tortura, de levantones, de abusos que mostraban claramente el matiz criminal de esa época. Luis Cárdenas Palomino involucrado en el caso Israel Vallarta, que involucra, como ya lo citaba Carlos, a Eduardo Margolis, que es amigo de Genaro García Luna, pero ambos también son amigos de Isabel Miranda de Wallace, que tiene una relación con Norma Piña. Entonces ya empezamos a ver por dónde va uno de estos hilos. Vámonos por el otro lado. Luis Cárdenas Palomino, un hombre cercano, integrante del cártel policíaco, ese cártel policíaco confeccionado por personajes relacionados al poder judicial, más bien dicho, perdóname, al poder policíaco, quienes han ejercido a favor de una élite durante muchas décadas, y en donde encontramos a personajes desde la Dirección Federal de Seguridad, Gutiérrez Barrios, Miguel Nazararo, Zorrilla, Julián Slim, hasta llegar precisamente al propio Genaro García Luna, un hombre que se creó en las cloacas del CISEN, que se creó precisamente en este cártel policíaco, al que pertenece, ojo, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Entonces, es un hombre protegido precisamente por todo este halo de corrupción y al que muy pocos quieren ver realmente en la cárcel. Me refiero de este grupo, porque al momento que Luis Cárdenas Palomino comenzara a hablar o comenzara a dar declaraciones de quién realmente le ordenó las cosas, para quién estaba operando, porque él no era la cabeza de este grupo. Por supuesto que varios de los que hoy por hoy están incluso en funciones como Renato Sales Heredia se van a ver involucrados o señalados en muchos de los casos que ya mencionábamos. Pero hay un detalle todavía más que vale la pena mencionar de Luis Cárdenas Palomino para darnos cuenta del alcance de este hombre y hasta dónde llega a unir los tentáculos de este podrido sistema de justicia.
Ricardo Salinas Pliego. Él estaba trabajando con Ricardo Salinas Pliego en esta empresa de seguridad. Ricardo Salinas Pliego, que fue el gran protector, junto con otros empresarios, ya lo mencionamos en alguna ocasión, del propio García Luna. Entonces, seguimos viendo a esta organización criminal con placa operar a sus anchas, dentro y fuera del propio sistema de justicia, un sistema de justicia que le ha fallado completamente al mexicano y mexicana de a pie, que ha sometido directamente al mexicano y mexicana y el cual no puede acceder a una justicia llana y expedita, el cual, no sé, yo no soy abogado, pero me ha tocado acompañar precisamente casos de padres que tienen a su hijo en la cárcel simplemente porque iba caminando a cierta hora de la noche y lo detuvieron unos patrulleros y lo detuvieron ¿para qué? Para cumplir con su cuota. O jóvenes a los cuales les siembran droga y se los llevan detenidos, o de plano chicos a los que acusan de asesinatos cuando el asesino es un policía. Es decir, nos ha tocado ver de cerca lo que es esta injusticia, muy de cerca de ver lo que son estos abusos. Y este grupo es fundamental, querido Manny, querido Carlos, para mantener el status quo, para mantener los privilegios y para proteger precisamente a esa misma élite, a la cual increíblemente vemos muchas veces a personas comunes y corrientes pensando, creyendo que en algún momento formarán parte de la misma, sin entender de manera clara y tajante que son parte también de una sociedad que se ha visto pejada por ese tipo de intereses. Yo no sé si Alejandro Gesmanero, como decía Carlos, tiene un poco de dignidad para renunciar. No sé si Morena se atreverá a quitarlo en algún momento dado. Ese es uno de los grandes cuestionamientos que se le ha hecho al presidente López Obrador. ¿Por qué respaldar tanto a Gesmanero? Está el libro de Jesús Lemus, que me parece que argumenta y sustenta muy bien el trabajo periodístico de las relaciones de Gesmanero, de cómo ha financiado diversas campañas, de sus diversos vínculos con entes poderosos, y por ahí podríamos encontrar precisamente la respuesta. Pero que queda claro que Gesmanero en la Fiscalía General de la República ha sido un fracaso completamente, me parece que no hay duda. Pero la gran pregunta sería, ¿para quién ha sido un fracaso? Para aquellos que queremos una transformación, para aquellos que queremos que las cosas cambien, para aquellos que queremos que se modernice el sistema de justicia. Para aquellos que no. Muchas gracias, Jesús. Gesmanero, por supuesto, que ha sido todo un éxito, ¿no? Muchas gracias, estimado Jesús. Una disculpa, ahí tuve un pequeño corte, pero sí, muchas gracias, querido maestro. Pasemos al siguiente tema, que era justamente el regreso de Ernesto Zedillo al escenario nacional, pero de manera privada, no pública. El día de hoy fue un evento que se estuvo escondiendo mucho, querido Carlos, fue algo interesante. Primero se publicitó a través de la página oficial de Actinver y eventualmente desapareció cualquier rastro de publicidad, cualquier rastro de promoción al evento que se dará cita esta noche, enero del 24 de enero, donde Ernesto Zedillo y José María Aznar brindarán una conferencia magistral. Este evento, que desde un principio decía privado, pues ya ni siquiera se tomaron la molestia para publicitarlo, pero ya saben cómo pues es la labor, ¿no? de los chismosos, averiguar en dónde se va a dar esta clase de eventos, y eventualmente se descubre, ¿no? que será en la Hacienda de los Morales, en Polanco, en la Ciudad de México. En este lugar, en una de las zonas más exclusivas del país, de la capital, se van a reunir estos expresidentes, estos exmandatarios, y bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León, pues al parecer va a querer pasar desapercibido, estimado Carlos, pero habrá al final de cuentas un número importante de empresarios, de inversionistas, de personalidades relacionadas al poder económico, listas esta noche para escuchar a Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos. Pues desde el día de ayer ya venían tratando de quitar la publicidad, de que venían este par de impresentables, genocidas, Aznar, Zedillo. Recordemos los atentados de Atocha por Aznar, que se juntó con Tony Blair y con Bush para atacar por lo de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Pero Ernesto Zedillo Ponce de León, pues pensaron que a lo mejor a la gente ya se le ha olvidado, que a las nuevas generaciones ya no recuerdan pues las matanzas, por ejemplo, las que hizo en Acteal, en Aguas Blancas, y pues afortunadamente en redes sociales los medios independientes como es
sin máscaras, el espacio que conduce también mi querido Jesús, Carlos Aguirre Informa, y muchísimos más. Afortunadamente, pues hemos estado dando cuenta de lo que ocurrió en aquel tiempo. El presidente de la República hizo lo propio desde la mañanera, lanzando 4 contundentes preguntas: lo del Fobaproa, por qué pasó las deudas de empresarios y de banqueros, el fracaso al que llevaron a sus empresas, a sus bancos, ¿por qué no lo pasó a todos los mexicanos y van a seguir muchas generaciones, seguimos pagando todo ello? ¿Por qué decidió que cuando las personas se jubilan, se pensionan, solamente ganen la mitad de lo que ganaban? Y muchas preguntas más, pero también hay otras preguntas, aparte de lo de los trenes que entregó a empresas extranjeras, a oligarcas mexicanos, y todo esto, y ahora esta disque conferencia magistrales que vienen a dar Aznar y Zedillo, pues no es otra cosa más que la confirmación de que el golpe blando en contra, ya no de López Obrador, de la Cuarta Transformación. No quieren que llegue Claudia Sheinbaum, no quieren por nada que se cumpla con el plan C, no les interesa mucho ya Xóchitl Gálvez. Sé que vamos a ir a un punto, ahí lo dejo en este momento, pero lo que les interesa mucho es el hacerse de todo, de todo el presupuesto que se maneja en la República Mexicana, lo único que les interesa. Y pues bueno, traen este par de personajes pues para aleccionar, para decir posiblemente el cómo hacer las cosas y para tratar de asustar a algunos empresarios ingenuos que lo permitan que así se haga, porque pues ellos están totalmente desesperados, quieren regresar al poder. ¿Por qué hacerlo de manera privada? Que si hay conferencias con personas, expresidentes de España, expresidente de México, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué no permitir que, aprovechando la tecnología, pues que todo el mundo nos enteremos de lo que se va a hablar ahí en estas conferencias magistrales? ¿Qué es verdaderamente de lo que van a hablar? Pues eso es lo importante, porque desde ayer empezaron a ocultar, a bajar las imágenes, las fotos de los que van a estar ahí, y si nos damos cuenta, bueno, con esto regreso a los micrófonos, son personas que han estado siempre en contra del presidente López Obrador y que son personas que están en contra de los mexicanos, que no quieren el progreso, que no quieren la transformación. Y cierro con este paréntesis por los datos que daba hace rato mi querido Jesús. Luis Cárdenas Palomino, al igual que Genaro García Luna, vienen de una juventud ya de delincuentes. Hay que recordar que se ha señalado a Cárdenas Palomino, de él y otras personas, otros jóvenes, de haber asesinado a una o a 2 personas a balazos. No les hicieron nada porque pues papi también trabajaba en la judicial, en la Federal Judicial en aquellos tiempos, y pues igual que a Genaro García Luna, pues ahí iniciaron y por eso pues tienen buena relación. Con respecto a esto que se va a llevar allá en ese pues lugar muy exclusivo, pues algo que creo que ya sabemos todos es lo que va a ocurrir ahí, cómo seguir avanzando para poder descarrilar el tren de la Cuarta Transformación en la elección del próximo 2 de junio, Manuel Jesús. Muchas gracias, estimado Carlos. Estimado Jesús, yo lo llamaba el cónclave del poder económico, pero me pedía Eddie Small, a quien tuvimos hace unos momentos, que ni siquiera le llamáramos cartelera, sino cártel, el cártel neoliberal. Vaya situación, y sobre todo en el contexto de una temporada electoral. Jesús, el regreso de Ernesto Zedillo, ¿a qué corresponde? ¿A nostalgia, a política, o a simplemente hacer estas conferencias que ha venido haciendo desde hace un buen tiempo? Se sabe que hay una buena industria en aquellos mandatarios, exmandatarios, que hacen conferencias. Tony Blair, Obama, Clinton, Aznar, Calderón, todos ellos cobran por conferencias magistrales, este tipo de organizaciones. Pero en el momento que vive en nuestro país, Jesús, sí resulta interesante el regreso de Ernesto Zedillo, y adicionalmente con estas preguntas que le realizó el titular del Ejecutivo Federal, López Obrador, el día de ayer en la conferencia matutina. Sí, mi querido Manny, mira, únicamente para concluir lo de Luis Cárdenas, que va de la mano, también aunque no parezca, con el asunto del propio Zedillo. Luis Cárdenas, un hombre vinculado también, al principio de esta charla yo te hacía el comentario sarcástico de la llamada hipnosis colectiva, que es producto de los conceptos que manejan
Raimundo Riva Palacio. Bueno, efectivamente, Luis Cárdenas Palomino fue parte de ese mismo grupo de García Luna, al cual promovieron para la presidencia de la República de García Luna, Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio, que hoy por hoy es uno de los mayores críticos, digámoslo así, de la Cuarta Transformación, y que cae precisamente en este tipo de diatribas ya desesperadas. Pero también es uno de esos personajes que junto con otros corifeos se dedican a escribir y reescribir y volver a escribir una vieja historia para tratar de convencernos que la época antes del 2018 era la adecuada en el país, a pesar de las enormes asimetrías sociales, a pesar de los despojos, a pesar de las masacres, a pesar de la violencia, a pesar precisamente de todo lo que se fue germinando durante tantos años de gobiernos neoliberales, que hoy por hoy, y ahí están los resultados, ni siquiera es una opinión, son números, ahí están los resultados, fueron significativos, fueron positivos para una minoría, para la gran mayoría, han sido verdaderamente años de pesadilla, han sido años en donde los pobres se volvieron totalmente desechables, en donde la idea de destruirlo, el llamado ya no estado de bienestar, porque nunca tuvimos un estado de bienestar, pero sí un estado benefactor. La idea de destruirlo para darle paso a otro tipo de gobierno que supuestamente iba a traer consigo una mejora para todos, fue una enorme falacia, y lo único que propició con esa erosión del Estado fue el empoderamiento de esa élite que define el periplo de todos y cada uno de los involucrados a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Y llama mucho la atención cómo todo va de una forma u otra de la mano, cómo está todo perfectamente estructurado, que parte incluso desde las mismas narrativas en los medios de comunicación, que normalizaron, que legitimaron precisamente a este tipo de personajes como Ernesto Zedillo, y entre estos precisamente la pluma de Riva Palacio y de otros más, que los podemos ver ahora destacando su presencia, hablando de que Zedillo fue un gran presidente, que fue uno de los hombres claves, fundamentales en todo el acontecer nacional, que salvó prácticamente al país, que tomó decisiones que nos llevaron a la modernidad. Bueno, pues sí, insisto, a un grupo, sí, ese mismo grupo que pagó para ese tipo de columnas, que pagó para ese tipo de ideas, que germinó ese tipo de narrativas para que la gente se la comiera o se la creyera, cuando en realidad la situación era pero muy diferente. Lo que estaban haciendo era consolidar una verdadera oligarquía, pisoteando totalmente la democracia. Zedillo ha querido pasar la historia como el gran demócrata. Sin embargo, Zedillo es representante de ese sistema neoliberal que tiene mucho tiempo reinando en el planeta, y que fue muy claro, ahí están los hechos. Zedillo no permitió ninguna alternancia. Esa alternancia fue totalmente pactada. Esa alternancia fue una alternancia ya decidida por los organismos internacionales, por el mismo neoliberalismo, por el mismo neocon que está sentado en la Casa Blanca, sin importar si es republicano o si es demócrata. Por eso Zedillo escogió al peor candidato posible que podía escoger para contender contra el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, y lo comentamos en alguna otra ocasión, que perdió toda su esencia desde que los bárbaros del norte tomaron el control del mismo. Y de ahí emergió precisamente un personaje tan sui generis como fue Vicente Fox Quesada. Eso ya estaba hecho, estaba pactado, así que como padre de la democracia me parece que es una gran mentira. Pero ¿por qué no revisar realmente quién fue Zedillo, más allá de toda esta declaración triunfalista? Es el que lo aprueba. Esa deuda que mucha gente nos dice, no, es que era necesaria convertir en deuda pública, es decir, la sociedad y el pueblo pagando la deuda de los ricos. ¿De verdad vamos a justificar eso después de tanto tiempo? ¿Con qué afán se trata de justificar? Nos pueden dar explicaciones técnicas, tácticas, diga por ahí Ricardo Lavolpe, pero la realidad es una: la pelota estaba de su lado y ellos decidieron precisamente golear a la mayoría. Decidieron lavarse las manos y arrojar todo lo que se robaron y perdieron a la mayoría de la sociedad. Vámonos al tema de las masacres indígenas. ¿Qué nos puede decir Zedillo de las masacres indígenas que ocurrieron durante su sexenio? De la persecución que llevó a cabo en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de las constantes represiones a las comunidades originarias, de los despojos que llevó a cabo su administración, de personajes de verdad tan deplorables como Emilio Chaifet desde una Secretaría de Gobernación. Y ni hablar, por supuesto, de sus ideólogos que hoy están
en el equipo de Xochitl Gálvez, vendiéndonos esa receta otra vez de que vamos a regresar a lo que éramos, porque ven cómo nos iba muy bien a nosotros y ahora sí les garantizamos que a ustedes también les va a ir bien. Y que hablar del crimen organizado, cuando se sabe perfectamente que la familia política de Zedillo tenía vínculos con los Amezcua, y lo ha cotejado y lo ha confirmado un amigo de esta casa como es César Gutiérrez. Pero no olvidemos, por supuesto, también el hecho de que el cártel de Combate, ese personaje telenovelesco, ese personaje de series de Netflix, de Univisión y demás, fue consolidado durante la época del propio Ernesto Zedillo Ponce de León. Una época en donde muy poca gente se acuerda, pero también fue sumamente violenta por las diferencias entre el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y el nacimiento del cártel de Sinaloa como una tercera organización en esta discordia. Zedillo, donde debería de estarse en la cárcel, no dando ningún tipo de conferencias. Por supuesto que el hecho de presentarse en esta época tiene un impacto. ¿Por qué? Porque Zedillo es el padre del neoliberalismo en México, más allá de que haya iniciado este gobierno con Miguel de la Madrid o profundizado con Salinas. La realidad es que si hubo un personaje neoliberal en el gobierno fue el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre que de verdad dicta en muchos sentidos el derrotero que hay en esta materia en México, y que sin duda alguna tiene una influencia directa sobre varios de los personajes alrededor de la propia Xochitl Gálvez. Por supuesto que de una u otra manera Zedillo viene a palomear o viene a tratar de encarrilar una campaña que va dando tumbos por todos lados, y cuidado, porque la influencia que él tiene sobre organismos internacionales, inversionistas, ONGs y medios, es un personaje sumamente peligroso en esta etapa, ¿no? Así es, y por eso vamos a estar muy atentos a lo que suceda esta misma noche ahí en la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México. Seguramente no habrá entrada libre, ni mucho menos gratuita, pero estoy seguro que alguno que otro infiltrado va, o en su defecto algún empresario va a grabar algo y algo saldrá de ahí en redes sociales esta misma noche, si no es que mañana. Jesús, Carlos, yo les agradezco mucho a los dos maestros por estar aquí al pie del cañón en este miércoles. Están en esta mesa de periodistas. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, pero yo les pido a los dos que nos compartan sus redes sociales, como siempre agradecidos infinitamente por sus comentarios y por sus análisis. Inicio contigo, querido Carlos. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Gracias como siempre. Mi querido Manuel, Jesús, un placer estar con ustedes en esta mesa donde siempre aprendo muchísimo. Un saludo también para todo tu auditorio, Manuel. Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube como Carlos Aguirre Informa. Ahí tengo un informativo a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, ahí nos escuchamos. De lunes a jueves a las 9 de la noche, diálogos. Y bueno, pues les invito, ojalá que nos puedan seguir también en estas plataformas digitales. Les envío un fuerte abrazo y pues saludos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Un abrazo grande. Querido Jesús, gracias, maestro, como siempre, también por tus comentarios y por tomarnos la llamada. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? No, hombre, muchas gracias a ti, mi querido Manny, mi querido Carlos. Estamos ahí en nuestro canal de YouTube como Jesús Escobar Tobar, ya lo saben. Subimos por lo regular 3 comentarios, 3 análisis en la mañana, entre las 11 y las 11:15, en la noche entre las 8:30 y 8:45 y 21:30, 21:45, en donde estamos compartiendo algunos puntos de vista. También, por supuesto, amén de entrevistas, notas y demás. Y también estamos en nuestra cuenta de X, @jet1403, en nuestra cuenta de TikTok con el mismo nombre, Jesús Escobar Tobar, en donde subimos también contenido todos los días para mantenerlos bien informados, para opinar sobre el acontecer nacional e internacional, y por supuesto para tratar de no privatizar lo ya privatizado, mi querido Manny. Muchas gracias, estimado maestro. Como dirían por ahí, la verdad ya resulta irrelevante, ¿no? El asunto de la posverdad de los que escriben ahí en los medios tradicionales. Decir, no lo sé, mano. Pues sí. Un fuerte abrazo, estimado Jesús, estimado Carlos. Cuídense mucho. Un abrazo caluroso. Nos estaremos viendo pronto. Un abrazo para los dos. Un abrazo. Muchas